Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Estos son los alegatos finales en el juicio por el caso Golpe 2. Los diferentes abogados de todos los acusados hicieron uso de la palabra. Esto es lo que manifestaron antes de que se cierren los alegatos finales en el caso Golpe 2. Luego el tribunal deliberará para emitir una sentencia. Escuchemos estos diferentes argumentos y luego continuamos. Presente los cansados, Yanina Áñez Chávez, Flavio Arce Gustavo Arce San Martín, Jorge Pastor Mendieta, acompañados de los abogados de defensa técnica. Se encuentran ausentes en sala los señores Vladimir Calderón Ballestón, William Carlos Calimán Primero, Sergio Carlos Orellana Centellas y Jorge Fernández Turón, los mismos que se encuentran detrás de los eventos, están la representación de los mismos en los abogados de defensa pública. Asimismo se encuentra la representante de Naciones Unidas, como en todas las audiencias. ¿Cuántos informes son ustedes? Se tiene presente el informe evacuado por la señora secretaria. En tal circunstancia corresponde otorgar el uso de la palabra al señor almirante Flavio Gustavo Arce San Martín para que pueda hacer uso de la misma en la presente audiencia. Tiene el uso de la palabra el señor Flavio Gustavo Arce San Martín. Muchas gracias, señor juez. Buenos días a todos los asistentes. Bueno, ha sido llevado a este proceso por los delitos que usted ha mencionado en base a una serie de acontecimientos que ha descrito la parte acusadora, los cuales voy a proceder a describir y justificar o mostrar lo que realmente ha pasado con las declaraciones y las pruebas que han sido presentadas por el mismo Ministerio Público y también por mi persona. El primer acontecimiento o actividad que señalan es que ha existido el traslado a través de aeronaves, helicópteros, desde la ciudad del Alto hasta el Colegio Militar de Ejército. En esa actividad se ha podido demostrar por las declaraciones de todos los pilotos que han estado a cargo, de todo el personal de la Fuerza Aérea que ha participado, ya sean técnicos, administrativos, etc., y el mismo comandante de la unidad, que mi personal no participó, no estuvo presente, es más, no tuve conocimiento de este hecho. Y con esto se ha demostrado que yo no tengo ningún grado de participación en esta actividad por la cual se pretende atribuir un grado de responsabilidad a mi persona. El segundo acontecimiento es la autorización del aterrizaje en el Colegio Militar de Besía, o del Colegio Militar del Ejército, que de la misma manera, desde el comandante del Colegio Militar de Ejército, los ayudantes y el personal que ha estado presente en ese lugar, señalan que mi persona no ha impartido ninguna instrucción, no ha participado del hecho, no ha concurrido al Colegio Militar de Ejército y finalmente pues porque yo no conocía de esta actividad, por lo cual tampoco tengo ningún grado de responsabilidad ni participación, ni he incumplido ningún deber, ni he emitido órdenes contrarias a la Constitución y las leyes. En la siguiente actividad, en la cual pretendieron atribuirme cierto grado de responsabilidad, es en el retiro de la medalla presidencial. Ha declarado el jefe de la Casa Militar, el jefe de decanes, hay las pruebas de los recibos de los oficios emitidos al Banco Central de Bolivia y en los cuales se demuestra de la misma manera que no tuve ningún grado de comunicación, no estuve presente, no transmití órdenes, no emití resoluciones y no tenía ningún deber de realizar esto, por lo que tampoco he incumplido un deber en referencia a esta actividad. El general Navia ha sido muy preciso en señalar que él tomó la previsión de retirar la medalla presidencial por decisión propia y que en ningún momento se comunicó conmigo. Asimismo, en el momento de la imposición de la medalla, las cuatro personas que estuvieron presentes en ese momento, la señora Áñez, el edecán, la capitán Zambrana y el mayor Gallardo, los cuatro señalan que yo no estuve presente, que no tengo ninguna comunicación en las declaraciones que realizan ante la Fiscalía, por lo que tampoco tengo ningún grado de relación, porque no participé de este hecho y tampoco tenía conocimiento del mismo. Con referencia a la seguridad que se habría dado o se había dispuesto por el personal militar para que asista y dé seguridad a la señora Áñez, se ha podido demostrar también
de que en las declaraciones del coronel de policía que estaba a cargo de la UCEDI, del mayor Torrico, de la capitana Zambrana, señalan que toda la seguridad del señor Áñez y de la Plaza Murillo el día 12 han sido por personal de la policía boliviana. No ha participado personal militar. Y en ese sentido tampoco mi persona ha dado ninguna orden, ni ha instruido, ni ha transmitido alguna orden. La misma Fiscalía señala en su acusación que ha sido el general Calderón el que instruyó todo este resguardo. La nota con la cual se pretendía señalar que se había instruido, que tampoco estaba dirigida a mí, no se ha podido evidenciar si la misma llegó o no al comando en jefe. Y en las proyecciones que se han presentado de televisión, de los diferentes canales, en las pruebas que se han adjuntado, tampoco se ve la presencia militar. Por lo cual también en este hecho no tengo ninguna responsabilidad. En el tema de la conferencia de prensa que se desarrolla el día 11 en la noche y que atribuyen a que habría sido consecuencia de la orden que había emitido la señora Áñez, se ha podido también ver el día de ayer con las pruebas de los diferentes videos que se han presentado, que han sido propios de la Fiscalía Departamental, que en esa actividad, cuando señala el general Calimán, cuando imparte la conferencia de prensa, fue causada o fue dada a causa de la carta que emite el general Calderón, comandante de la policía. Y esa carta llega a las 19:20, como figura en los documentos que se han presentado, y en la misma hoja de ruta adjunta a esa nota, el general Calimán dispone la conferencia de prensa, dispone la elaboración del comunicado y que los demás oficiales del Estado Mayor, de las tres fuerzas y del comando en jefe asisten a dicha conferencia de prensa. Y es importante señalar las horas. Lamentablemente ayer no se pudo evidenciar perfectamente en uno de los videos, en los demás se pudo evidenciar. Entonces se da a las 19 horas la orden del general Calimán, a las 20:10 se da la conferencia de prensa. En ese lapso de tiempo mi persona se traslada del comando en jefe al comando de ejército, que era el lugar donde se desarrolló la conferencia de prensa. El video de la señora Áñez es emitido a las 19:50, media hora después de la orden del general Calimán. Entonces esto demuestra con evidencia en las horas que no ha habido aquí ningún cumplimiento de la orden de la señora Áñez, que señalan que ha sido una orden transmitida desde la Fiscalía. Entonces estos tres momentos que se desarrollan permiten determinar que no había ninguna coordinación ni cumplimiento de órdenes de nadie. Mi persona cumplió la orden del comandante en jefe, que era mi superior jerárquico. En el momento que se emite la transmisión de la conferencia de prensa, señala, Fiscalía resalta que el general Calimán se refiere en sus palabras con la palabra hemos, atribuyendo por haber dicho hemos que ese grupo de personas que nos encontrábamos ahí habíamos tomado una resolución. Es más, ayer una de las partes acusadoras señala que previo a esa conferencia nos habíamos reunido y habíamos deliberado, cosa que no está ni en la acusación, pero también ayer lo señalan, y eso no es cierto. Yo particularmente me traslado hasta el comando de ejército y me siento en la mesa que estaba establecida en el lugar que me asignaron. Llega el general Calimán, ingresa, va a una oficina auxiliar y posteriormente se constituye y da la conferencia de prensa. Si por las palabras que expresa una autoridad o tiene la forma de manifestarse se va a sacar conclusiones y involucrando a otras personas, no me parece correcto. La señora Áñez, cuando hace su video, cuando transmite su video, también dice: general Calimán, le exhortamos. O sea, también eso tendría que tomarse como que ella y un grupo de personas adicionales, que no sé a quién se podría atribuir, está pidiendo, ha deliberado y en consecuencia ha sido una decisión consensuada.
Las Fuerzas Armadas no se manejan de esa manera. Las Fuerzas Armadas tienen una organización vertical y responden a órdenes. Entonces no se puede confundir el grado de relación que tienen las instituciones de otra naturaleza con el grado de relación que tiene el funcionamiento propio de las Fuerzas Armadas, que creo que es conocido en su generalidad. Cuando se refiere a que una de las atribuciones del comandante en jefe es el inciso B, que dice que es ser portavoz de las Fuerzas Armadas, esto muestra que, o significa que el comandante en jefe, al ser la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, es la única autorizada para prestar cualquier tipo de declaración. Y esto se evidencia no solamente ahora, esto es una tradición que ustedes han podido vivir toda la vida. Cuando se ve en los medios de comunicación a militares declarando, es raro ver a un militar declarando, porque estamos prohibidos. Para hacer una declaración yo tengo que pedir permiso, y si me da permiso, recién declaro. No es por falta de conocimiento, no es por querer ocultar una información, no, simplemente que los procedimientos son así, porque las Fuerzas Armadas tienen una voz oficial. Pero no significa que el general Calimán, por eso, ha transmitido las decisiones o el acuerdo que hemos tomado los que estábamos en esa conferencia de prensa. Eso suena hasta ridículo en la jerga militar, y creo que es también de común conocimiento en la sociedad civil. El artículo 40, inciso G, le otorga al general Calimán, al único militar de las Fuerzas Armadas, le da la facultad de disponer el empleo de las Fuerzas Armadas. Por eso él dispone. No hay otro militar, y se puede revisar la normativa, la ley orgánica, no hay otro militar que tenga esa competencia. Si yo ordenaría, a ver, salgan las Fuerzas Armadas, nadie me hace caso. ¿Qué está ordenando usted, señor? Es jefe de Estado Mayor. Usted no puede disponer del empleo de las Fuerzas Armadas. Entonces, cada uno tiene sus atribuciones y competencias. Y querer generalizar en la acusación que el comando en jefe ha discutido, eso no es correcto, no es apropiado, porque cada uno en una organización tiene sus funciones, tiene sus deberes. Yo he cumplido mis deberes y los he mencionado en mi primera declaración. Funciones eran dirigir, coordinar y supervisar el trabajo del Estado Mayor para dar cumplimiento a lo que decide el comandante. Elaborar el plan de campaña, el plan de operaciones psicológicas y el plan de inteligencia, que se encuentran en los planes en el comando en jefe. Si sus autoridades quieren verificar, he cumplido todo lo que dice la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Eso con relación a la cuarta actividad. La quinta actividad que señala que estos 4 acontecimientos que se han desarrollado han sido coordinados, pero en ningún momento presentan pruebas o demuestren que mi persona haya coordinado. Es más, yo no he coordinado, y lo señalé anteriormente, no tenía conocimiento de los hechos, a excepción de la participación en la conferencia de prensa a la cual asistí, obviamente. Entonces, yo no he participado ni he coordinado ningún tipo de acciones, como señaló anteriormente. En la acusación que hace la Fiscalía, señala 2 puntos. El primero es que habría avalado la imposición de la medalla presidencial. Como ya señalé anteriormente, no tenía conocimiento que se había retirado la medalla. No tuve conocimiento de que se impuso la medalla ni quiénes participaron. Me enteré de todo esto cuando leí las declaraciones de la capitán Zambrana, del capitán Rioja, el decán, del mayor Gallardo y de la señora Áñez, que señalan en su declaración cómo ha sido ese momento, que le piden al mayor Gallardo que entregue las joyas. Él no quiere entregar las joyas porque era responsable y se había perdido un año antes esas joyas. Ingresa, le piden y le acomoda la banda, es lo que dice. Pero que yo haya tenido participación en eso es falso, porque yo no estaba ahí, no tenía conocimiento que se había desarrollado esa actividad. La otra acusación que hace la Fiscalía contra mí en la acusación, en el documento que presentan, es que no había resguardado al gobierno legalmente constituido, y señala que una serie de hechos por los cuales no habría resguardado al gobierno legalmente constituido
que son totalmente falsos. Ya señalé de que mis funciones eran las establecidas. La Constitución señala claramente, y lo han repetido en todas las exposiciones los mismos acusadores, cómo está constituidas las Fuerzas Armadas, por un comando en jefe, ejército, fuerza aérea y armada, y que cada uno tiene su comandante. Yo no era comandante, y lo dije desde el primer día al señor fiscal. Le dije, señor, yo no soy comandante, no sé por qué me está atribuyendo responsabilidades que no me competen, pero sigo sentado acá desde hace un año y sigo detenido desde un año y más por esa apreciación que se tiene equivocada de la organización de las Fuerzas Armadas. Entonces yo no he incumplido la misión de las Fuerzas Armadas, porque esa no era mi atribución. Obviamente todos los miembros de las Fuerzas Armadas y todos los gobiernos tenemos la atribución de cumplir la constitución política del Estado, pero cada uno en el grado de responsabilidad del cargo que ejerce. En el cargo que ejercía y en las funciones que he desempeñado, en ningún momento he podido o he vulnerado la constitución política del Estado o he emitido normas contrarias o he emitido órdenes contrarias. Y esto se ha podido evidenciar en todas las declaraciones, en todas las pruebas presentadas, tanto por la Fiscalía como por las otras partes. Las declaraciones son coincidentes. En ninguno de los testigos que ha llevado los acusadores me han mencionado o han señalado o han demostrado mi grado de participación en alguna de las actividades. Por eso es que se demuestra totalmente de que yo no he sido partícipe de ninguno de estos actos. Hay algunos elementos que el día de ayer han salido que podrían llegar a dar confusión a sus autoridades. Cuando señalan que el ministro de Defensa no autoriza la ejecución del Plan Sebastián Pagador y quieren, o entienden más bien, porque no sé qué es lo que quieren, pero entienden que ese Plan Sebastián Pagador es el que se ha ejecutado con la realización de operaciones conjuntas. El Plan Sebastián Pagador es un plan que existe desde el 2004 en las Fuerzas Armadas. Conozco de esto porque participé en la elaboración de ese primer plan del Sebastián Pagador. Ese plan es parte de otro plan más grande que se llama Plan República. En ese Plan República existen aproximadamente 9 a 10 planes para diferentes situaciones potenciales que podrían presentarse en nuestro país. Un ejemplo: desastres naturales. Si se presentara un terremoto en Bolivia, hay un plan preparado con anterioridad por si acaso se presente, porque las Fuerzas Armadas no pueden esperar que suceda un hecho para reaccionar y ponerse a planificar ese momento. Entonces se elaboran planes contra él. El Plan Sebastián Pagador es un plan de esos, de los 9 o 10 que existen en el Plan República, que prevé que cuando se esté o se dé la situación, la amenaza potencial de que se quiera atentar contra un servicio público esencial, como es agua, luz, etcétera, o alguna empresa estratégica, cada unidad de las Fuerzas Armadas tiene ya un procedimiento, una misión que cumplir para no permitir que esto suceda. Y ese es el Plan Sebastián Pagador. No es el plan que se iba a ejecutar ese día y que supuestamente el general Calimán habría desobedecido la orden del ministro. Y en ese tema también es preciso aclarar. Ayer lo presentó mi abogado, pero lo quiero reiterar. La Constitución señala que el presidente y capitán general de las Fuerzas Armadas emite sus órdenes a las Fuerzas Armadas a través de 2 vías: la administrativa y la operativa. En la administrativa, obviamente puede estar una persona que conozca la parte administrativa, no es necesario que esté un militar, pero en la operativa es necesario que esté un militar. ¿Por qué? Por la experiencia que hemos tenido en la guerra del Chaco. De ahí es que se tiene esa decisión. Y por eso el comandante en jefe tiene el rango de ministro. Por esa situación, por la equidad que tiene que haber, la igualdad que tiene que haber, porque estamos hablando de la existencia del Estado. No estamos hablando de la administración de un órgano o de una institución con características propias, ¿no? Esto es algo que hace a la existencia misma del Estado. Ese es el grado de importancia que tiene esta organización. Y es por eso que el general Calimán tenía esas competencias. Si ustedes ven la ley orgánica de las Fuerzas Armadas o la misma Constitución, solamente atribuye el empleo o la disposición del empleo de las Fuerzas Armadas al presidente y al comandante en jefe.
nadie más tiene esa facultad, porque es algo muy delicado. Pues esto no se está valorando en la real dimensión, se está comparando o se quiere equiparar la estructura de las Fuerzas Armadas y su forma de funcionamiento con una institución que no tiene las exigencias y la responsabilidad de lo que significa la existencia de un país. Entonces eso también quería aclararlo porque no se estaba apreciando de forma adecuada. Cuando señalan que habrían habido 37 muertos y que el informe del GIEI señala eso, yo les pido por favor, ¿en qué página tienen que haber 37 muertos? El 11 en la noche salen las Fuerzas Armadas, hasta el 12 que yo presento, lo pongo a disposición mi cargo, no ha habido 37 muertos. Pues yo no sé si se confunde intencionalmente o se malinterpreta el informe del GIEI. Porque también han señalado que desde el día 11 de la mañana ya salieron las Fuerzas Armadas a realizar operativos según el GIEI. Anoche hemos leído el informe del GIEI, agarrado y me he puesto a leer. Las Fuerzas Armadas estábamos acuartelados hasta el día 11 a las 20:10 que da la conferencia de prensa del general Calimán. Entonces, ¿cómo pueden decir que estábamos ya ejecutando operaciones? El GIEI no dice eso. Dice que se realizaron operaciones a partir del día 11, pero no dice pues en la mañana. Esa palabrita cambia totalmente el concepto de lo que se está afirmando. Bueno, había otras cosas más, señores jueces, que la verdad ya no recuerdo, pero creo que estas han sido las más importantes, referidas a todo lo que se ha desarrollado en estos últimos días, porque la información preliminar que ya di no la voy a reiterar porque ustedes ya tienen conocimiento de todo lo expresado. Señalar que mis funciones estaban claramente establecidas en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, las he cumplido. Ustedes desean probar si estoy mintiendo o no, pueden pedir los informes al comando en jefe. Ahí está toda la documentación que muestra que he cumplido todo lo que se me ha dispuesto y no he incumplido en ningún momento. Finalmente que, bueno, es difícil hablar de uno mismo porque escuché el día de ayer que en la mayoría de los casos los de la parte acusada han señalado quién era la persona que estaba siendo juzgada. Bueno, yo les quiero decir que yo soy un oficial de la Armada que, bueno, ha cumplido con todos los reglamentos para llegar al cargo que tiene. Ha sido por mérito propio. He cursado todas las escuelas, en todas he salido primero. He ascendido en todos los grados en el tiempo establecido y también he sido primero. Y he llegado donde he llegado pues, por decisión del capitán general de las Fuerzas Armadas. Yo no he ido a ofrecerme ni he pedido que me pongan el cargo. Simplemente he cumplido lo que establecí y si me pusieron ahí era porque seguramente tenía algunos atributos personales y profesionales por el cual me han designado. Tengo una familia que bueno, requiere de que la apoye y bueno, por lo cual yo, con todo lo que he mostrado, con todo lo que se ha presenciado, sobre todo en los alegatos y en las declaraciones testificales, soy inocente. No hay ninguna prueba que me implique en estos delitos por los cuales me están acusando. Por lo cual yo pido a los señores miembros del tribunal que se me declare inocente o lo que corresponda, porque no tengo nada con lo cual me hayan podido demostrar mi culpabilidad. Asimismo, quiero agradecerles por haber venido acá y agradecer a los representantes internacionales por estar presente y ver que esto se esclarezca de la manera más adecuada. Muchas gracias. Muy bien, se tiene presente lo expresado en su derecho a la última voz por parte del almirante Flavio Gustavo Arce San Martín. Se convoca al señor general Jorge Pastor Mendieta Jesucrino. Señor Mendieta, usted tiene el derecho que la ley le otorga para que pueda advertir su última palabra ante este tribunal antes de que podamos pasar a deliberar. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores miembros de este tribunal.
agradecerles por la oportunidad que me da para poder expresar mi punto de vista respecto al juicio que se está desarrollando. Inicialmente, señor presidente, señores miembros de este tribunal, quiero hacer una introducción en lo que se refiere a la función y al cargo que yo desempeñaba en ese momento como comandante general del ejército. En todo el momento, desde el inicio de la apertura de juicio, me han considerado como miembro del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas. Nuestra organización, como mostraban ayer, está determinada por un comando en jefe, por un comando de ejército, por un comando de la Fuerza Aérea y un comando de la Armada Boliviana. Así dice la Constitución Política en su artículo 243 y la 16 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, señor presidente, tienen una organización vertical que establece una jerarquía, donde existe una relación de mando y obediencia. En este caso, el comandante o el comando en jefe de las Fuerzas Armadas es el más alto organismo de mando y decisión de carácter técnico operativo que dirige y coordina a las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo está constituido este comando en jefe, señor presidente? Está constituido por el comandante general de las Fuerzas Armadas, que era el señor general Calimán, el jefe de Estado Mayor General, que es señor Arce San Martín, el inspector general de las Fuerzas Armadas, el general Fernández, el Estado Mayor General del Ejército, que está integrado por 8 departamentos, señor presidente. Departamento primero, segundo, tercero, cuarto, cada uno a la cabeza de un general. Asimismo, tiene el gabinete del comando. Y ayer en mi defensa técnica ya había explicado, porque hay una confusión, no sé, por ahí no se tiene conocimiento de ese aspecto, porque es un aspecto netamente técnico en la parte del manejo de las Fuerzas Armadas. Este gabinete ¿por quién se está formando? Ahí tiene un ayudante general, tiene un ayudante de órdenes, tiene su asesor jurídico, ahí está el capellán y el suboficial comando. Ese es su gabinete del comando, es el personal que le apoya, le asiste a esa persona. Y en la parte de las acusaciones, no recuerdo quién, dice que el comandante de ejército, comandante de la Fuerza Aérea y de las Armadas, constituyen ese gabinete. Es una apreciación errónea, señor presidente. Asimismo, ¿qué hace el comando de las fuerzas? En este caso, el comandante de ejército. Indica que los comandos de fuerza, como órganos de mando de las fuerzas terrestres, aeroespaciales y navales, están directamente subordinados a ese comando, al comando en jefe de las Fuerzas Armadas. Estamos subordinados a él. Por lo tanto, aquí en este artículo determina cuál es la subordinación o el grado de responsabilidad que hay. ¿A quién estoy subordinado? Yo como comandante de ejército respondo a ese comando general o comando en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué ese comando? Esa estructura que le indicaba, mi comando de ejército también tiene una estructura, señor presidente. Tiene la jefatura de Estado Mayor, tiene el Estado Mayor Operativo y el inspector. Entonces, todas las disposiciones que puedan emitir vienen de ese comando, a través de ese grupo que constituye hacia mi persona. Lo cual se determina en este artículo el nivel de subordinación o el nivel de jerarquía que existe y quién manda y ordena en las Fuerzas Armadas, dándome la responsabilidad principal en este aspecto de mantener en estado de eficiencia a mi fuerza en tiempo de paz y de guerra. Esa es la responsabilidad fundamental. El comando en jefe me ordena y tengo que cumplir. Así me dice la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Señor presidente, otro aspecto que no se ha considerado y que les va a dar luces para cómo operan las Fuerzas Armadas. A partir del 2005, señor presidente, para dar una optimización de empleo a las Fuerzas Armadas, se establecen las operaciones conjuntas militares. ¿Qué son las operaciones conjuntas?
Son principios fundamentales que guían el empleo de dos o más fuerzas de un país en el cumplimiento de una misión específica. El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas asume esa responsabilidad y el 2005, para optimizar el empleo de medios, recursos de las Fuerzas Armadas, para los requerimientos que en ese momento se vivían, para desastres naturales, para los conflictos sociales, para la defensa interior del territorio, para eso se establecen los comandos conjuntos. ¿Y qué son los comandos conjuntos, señor presidente? Se establecen en base a las unidades que se tienen, a las jurisdicciones en todo el país, se establecen estos comandos, con unidades de las que están acantonadas o asentadas en cada jurisdicción territorial. De cada gran unidad de combate en el ejército, de la Fuerza Aérea, las tres fuerzas hacen el comando conjunto. Y es así que en la actualidad, señor presidente, existen 8 comandos estratégicos, más el comando estratégico de lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el contrabando. ¿Por qué se hace eso? Para mantener que tenga un mando único. ¿Y quién asume esa responsabilidad? El comando en jefe, a través del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y que es planificado por el Departamento Tercero Operaciones de ese comando. Y a partir de ese momento, señor presidente, todas las disposiciones van hacia los comandantes de los comandos estratégicos operacionales. Ya no va hacia el comando de las fuerzas, en este caso el comandante de ejército. ¿Qué hace el comandante de ejército? El comandante de ejército, de acuerdo al requerimiento, apoya en la parte logística. El comandante en jefe, el CEO central, necesita tal, yo tengo que satisfacer. Si es que sus medios orgánicos de esa unidad no alcanzan para el cumplimiento de esa misión. Todas estas unidades, señor presidente, pasan bajo control operativo. ¿A qué se refiere control operativo? El control operativo es la autoridad con limitaciones que le otorga a una autoridad para el cumplimiento de una misión. ¿Esto qué incluye? La relación de comando y las órdenes que imparte ese superior. ¿Qué no incluye? Por eso indica que es una autoridad que se otorga con limitaciones. El apoyo logístico, el aspecto disciplinario y la instrucción. La instrucción en base al cumplimiento al anterior artículo de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que les decía mi principal responsabilidad es tener en estado de eficiencia y empleo a mis fuerzas, en base a eso. Entonces, esa es la configuración que tiene el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Y ahí está el comando de ejército subordinado a ese comando. Yo recibo órdenes. Y cuando se activan los comandos estratégicos operacionales, el comando de ejército pierde autoridad sobre esas unidades. Todas las unidades del ejército pasan a depender de ese comandante estratégico, y ese comandante estratégico responde al comandante en jefe. Así dice nuestra doctrina, señor presidente. En ese sentido, ahora voy a ingresar a las acusaciones del Ministerio Público y de los acusadores particulares que me hacen en este caso que hubiese participado en los ilícitos que me indican. He podido identificar en mi apreciación, no soy experto en derecho, pero he logrado identificar 3 acciones. Primero, una coordinación que hubiese habido de todos los acusadores particulares y el Ministerio Público. Coinciden que hubo una coordinación, una planificación detallada entre la policía, el comando en jefe, en este momento dice el comando en jefe, y la señora Yanine Áñez. Y ahí se describe una serie de hechos. Entonces, al inicio, ¿cómo inicia? Nos acusan, o me acusan, que hubiese participado yo ya en esa planificación desde el día 10, en la conferencia que da la señora Yanine Áñez en una entrevista a Unitel en Trinidad. En ese momento, pese a que no es mi competencia, señor presidente, yo soy comandante de ejército, no tengo ninguna atribución de poder expresar, como lo indicaba anteriormente el almirante. No tengo atribución, pero como me consideran en ese comando de jefe, necesito explicarle por lo que ha ocurrido. Yo no he participado en eso. Yo, la señora Yanine, no sabía ni su nombre, no sabía qué función desempeñaba ese 10 de noviembre. Ella empieza a salir en los medios de comunicación el 11. ¿Y cómo la conozco? Por medios de comunicación.
Entonces, ¿cómo yo podía haber planificado con ella o con alguien? Con la policía, peor aún, porque las declaraciones no indican eso. Indican además que llegó al aeropuerto y que había un manifiesto de vuelo. En manifiesto de vuelo de Amazonas es imposible que yo conozca quién viene en Amazonas o en los otros vuelos. Y que en ese lugar, en el aeropuerto, lo hubiesen trasladado hacia el grupo aéreo para ser trasladada en helicóptero al colegio militar, que todo estaba planificado. En esa parte del manejo del helicóptero hacen referencia a una factura, a un plan de vuelo donde no había firmas y una serie de hechos que no competen al comandante de ejército. Yo como comandante de ejército, en el aspecto de la Fuerza Aérea, desconozco el plan de vuelo, quién organizó, pero las declaraciones de los dos pilotos son bien contundentes, indican quién les ha ordenado. ¿Quién ha realizado el cargo de combustible? También hay una factura una prueba en ese hecho. ¿Quién les ordenó? E incluso indican que hay 21 vuelos. Yo como comandante de ejército, general Mendieta, no tengo la menor idea de los vuelos, cómo se maneja, qué se hace. Cada uno tiene un nivel de responsabilidad en la función en la cual uno se desempeña. Después, el segundo hecho en ese momento de la coordinación, indican del aterrizaje del avión en colegio militar. Ahí tengo una participación directa. Yo, señor presidente, le pregunto, a mí, general Calimán me llama y me dice, Mendieta, comunique al comandante del colegio militar que está autorizado el aterrizaje de un helicóptero. La acusación que me hace es resolución contraria a la Constitución e incumplimiento de leyes. Señor presidente, yo le pregunté, esa orden que me da Calimán hacia Mendieta, ¿Qué artículo está vulnerando? Es una orden, como ayer indicaba, no es un ilícito. Es un ilícito que el comandante general, que tiene toda la atribución de ordenarme, porque yo soy un subalterno, me diga que aterrice ese helicóptero. Bueno, yo cumplo la disposición, pues General Pozo está autorizado el aterrizaje del helicóptero. Y Pozo no hace ninguna representación, ni yo hago ninguna representación a lo que nos acusan de decir que no somos robots, que podemos representar. Esta orden estaría vulnerando algún principio o algún ilícito que me hubiese estado incitando el comandante en jefe a que yo cometa. No creo. Yo no soy experto en derecho, pero no creo que esté vulnerando una norma, ni siquiera una falta disciplinaria, señor presidente. ¿Por qué? Porque usted mismo ha hecho preguntas al general Pozo. El general Pozo indica, ¿por qué había dado esa orden? Porque yo lo tomé como una rutina. ¿Qué es una orden para el ámbito militar? Es una expresión verbal o escrita de la decisión de un comandante que contiene una o más disposiciones y tiene un carácter impositivo para el que lo cumple. Y hay dos clases de órdenes. Hay una orden de combate y una orden rutinaria. Las órdenes de rutina son como esas, las administrativas, las que se realizan casi todos los días. Y los de combate son las órdenes de operaciones, órdenes tipo misión y una serie de definiciones de órdenes, señor presidente. Esa orden para mí fue de rutina, porque no había un indicio a que me hubiese estado llevando a cometer un ilícito. Yo le indico eso. Y cuando a mí me dicen, no, usted ha realizado, por eso se tiene la planificación, además ha hecho acción política. Yo le pregunto, ¿es autorizar el aterrizaje esa acción política? Y además, con lo que yo había declarado, y se confirma, y no le mentí en la anterior declaración, señor presidente, cuando indiqué que yo no sabía quién venía en ese helicóptero. Y usted le pregunta, el Ministerio Público le pregunta al general Pozo, le dice, ¿a usted le indicaron que, o Mendieta le dijo quiénes venían? No, dice, no me indicaron quiénes venían en ese transporte. ¿Por qué una orden rutinaria, una actividad rutinaria? Además, todo el piloto, general Pozo, indica que en ese helipuerto siempre aterrizaba ese helicóptero. ¿Cómo podría ser una novedad extraordinaria que aterriza un helicóptero en colegio? Y también en este momento su autoridad se dirige el general Pozo, usted elevó un informe de lo que aterrizó el helicóptero en colegio militar. No le responde. ¿Por qué no hace el informe? Porque no es una novedad importante.
Y alguno, en mi primera declaración, la parte acusadora, alguien me preguntó, ¿a usted le dieron parte que aterrizó el helicóptero? No me dieron. Y eso coincide con lo que el general Pozo informa. Asimismo dice el general Pozo que sí aterrizaba ese helicóptero con normalidad y que las órdenes eran verbales y normalmente, dice él, las órdenes eran por vía teléfono. Y cuando le preguntan, ¿y estos aterrizajes anteriormente le daban parte? No, me avisaban como una medida de alerta. ¿A qué se refiere eso, señor presidente? Cuando el helicóptero estaba viniendo, ¿sabe quiénes nos alertaban? Los de seguridad. Estaba viniendo el helicóptero y por respeto a la autoridad que llegaba en el helicóptero, uno tenía que ir a la cancha y dar parte. Es por eso que no hacen o sea, no es una novedad importante. Y cuando le dicen, usted tiene que dar parte al comando de ejército, todo, cuando son cosas graves, o importantes o relevantes. Por eso no me da parte. Entonces, ahí, ¿dónde está mi intención de coordinar la planificación? Yo no sabía quién venía. No, lo único que sabía que iba a aterrizar un helicóptero, no sabía si el avión había llegado, incluso ni siquiera la seguridad que había ido a recogerle, porque después Pozo me indica en su declaración quién ordena. Y es comandante del colegio militar para que entre. No va a decir, mi general, va a entrar la seguridad para toda actividad. Y él dice, ¿no? En actividades extraordinarias sí se da parte de emergencia. Entonces, señor presidente, en ese hecho es donde se me involucra. Y todos me acusan, no, violó la Constitución. La Procuraduría General dice, General Mendieta transgredió o dio una disposición contraria a la Constitución Política del Estado al ordenar al general Pozo que aterrice el helicóptero. El ilícito, no tengo conocimiento, señor presidente, señores miembros de este tribunal, en ese sentido. Después el otro momento, la otra acción que me indican es de la medalla presidencial. En la medalla presidencial han declarado todos, hay las pruebas, pero en las pruebas la Procuraduría General del Estado me acusa que yo he ordenado hasta que saque la medalla. En ningún momento hay un documento ordenado. La Casa Militar es un organismo independiente. Lo que no se entiende a veces, señor presidente, señores miembros de este tribunal, es que hay unidades que una vez que se las destina responden a autoridades exclusivas, no responden al comando de ejército. No responden. Muchas autoridades me relacionan, ustedes comandan ejército, ¿de quién era, a qué arma pertenece o de qué fuerza es el jefe de la Casa Militar? El jefe. Entonces él conocía, porque el militar no se manda solo, dice. No se manda solo, señor presidente. El militar es destinado y cumple las funciones que su cargo le exigen cumplir. En este caso, el jefe de la Casa Militar, eso hace, él depende del presidente. Y hay un decreto supremo que ha sido judicializado. La única prueba que ha sido aceptada para mi defensa es el decreto 3028 de la creación de la USDE. Y en su parte introductoria es interesante lo que indica, donde hace referencia al decreto 29894 del 2009, donde indica la organización del órgano ejecutivo. Indica, el presidente y la presidenta recibirán apoyo funcional. Van a recibir apoyo funcional en el intermedio de la estructura organizativa del Ministerio de la Presidencia, a través de la Casa Militar. Así indica claro esa introductoria, creo el párrafo 1, inciso D, creo que es, no estoy bien seguro, señor presidente, donde le otorga esa responsabilidad al jefe a la Casa Militar. ¿Y quién dirige la Casa Militar? El jefe de la Casa Militar. Y ese decreto es completamente claro, es responsable de la seguridad personal del presidente. Y se crea la USDE para proporcionar seguridad. En ese sentido se hace referencia a la medalla. Y en las declaraciones del general Navia dice que él ha ordenado elaborar el oficio, ha firmado, ahí está la prueba, va al banco, hace el procedimiento, cumpliendo en relación a lo que él indica al manual de funciones que tiene la Casa Militar. El
coronel López, que era ex jefe de decanes, también dice lo mismo. Entonces, ¿dónde la participación del general Mendieta en esa obra? Porque el general Navia del ejército, le corresponde el que yo debería saber, se mandó solo. Navia no cumplió su función como el cargo le exige, y él responde al presidente. Es más, en el Palacio de Gobierno, señor presidente, todos los planes que tiene el Palacio nadie conoce, solo jefe de la Casa Militar y colorados. ¿Por qué? Porque no podemos inmiscuirnos en esas tareas. Cuando uno pregunta qué está pasando, el presidente pues dice, ¿a qué se está metiendo usted? No son sus atribuciones. Por lo tanto, no tenemos ninguna autoridad en eso. Esa es la segunda acción y mi participación en esto. La tercera acción, señor presidente, señores miembros de este tribunal, es la conferencia de prensa. La conferencia de prensa que emite el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. Ahora, en la conferencia de prensa, ¿qué nos acusa? Indica que la señora Áñez emite un comunicado y nosotros, o sea, el comandante y jefe, a los pocos minutos, a pesar que hay un error también a esa apreciación, dice 20:42, sale a conferencia de prensa. El Ministerio de Gobierno dice a la hora y media, a los pocos minutos, casi inmediato. Todos coinciden en esa acusación que en base a eso hubiera salido el comunicado que emite el comandante. Aquí es importante lo que decía las operaciones conjuntas, señor presidente. Ese oficio, la carta que emite, va dirigido al comando en jefe, no al comandante. Yo estaba en Miraflores y esa carta llega a Obrajes. Entonces, cuando llega a Obrajes, el comandante, de acuerdo a lo que indica cuál es la investigación, yo no estaba en Obrajes, dice en la hoja de ruta, DICOS, o sea, Dirección de Comunicación Social del Comando en Jefe, prepare el comunicado y llame a conferencia de prensa. Así indica su orden y él firma ahí abajo. Y más abajo dice, ¿quiénes deben asistir? Ordena asistir a todos los estados mayores. Como les decía, el comando en jefe de su estado mayor hay 8. De la Armada, de la misma forma, hay 8 que trabajan en Bajo Sehuencom. De la Fuerza Aérea, en la Isabela Católica, 8. Y del Ejército, en Miraflores, que estaban los 8. Entonces, yo recibo esa llamada, como decía en mi declaración anterior, por teléfono. Indica la conferencia de prensa diríjanse al Salón de Banderas del Gran Cuartel de Miraflores en el Ejército. Y nos empezamos a trasladar 7:30, todos empiezan a llegar. Y el comandante creo que llega a las 8, o 8:05. Inmediatamente todos, en la foto, en ese video, señor presidente, por la cantidad de energía, yo no estaba, atrás estaba en la puerta, no se me ve. Por la cantidad de personal de generales y almirantes que había. Entonces se emite la conferencia, pero no ordena. Esto es importante, da un comunicado. Y ahí nos acusan del Plan Sebastián Pagador, que ya lo explicó hace un momento. El Plan Sebastián Pagador se realiza en tiempo de paz para proteger los servicios públicos esenciales. No es para la operación conjunta. Señor presidente, cuando da esa disposición, se elabora una orden en lo militar. No se puede salir a la calle sin una orden. Se elabora una orden general de operaciones. ¿Por qué? Porque van a operar las unidades. Y esa orden general de operaciones es la 0119, donde ordena el general Calimán a los comandos estratégicos operacionales que se ejecuten estas operaciones conjuntas en todo el territorio nacional, donde todas esas unidades del Ejército, la Fuerza Aérea, todas pasan bajo ese control del comandante. Él hace una orden, nosotros, o sea, como comandante de esto en esa orden, yo no participo porque todo su Estado Mayor tendría que haber participado en la elaboración de esa orden con la que sale para las operaciones conjuntas. Porque el militar no vaya, tiene que escribir, tiene que planificar cómo va a coordinar, quién va a ir con la policía, qué unidad sale. En ese aspecto es bien, tiene que ser bien detallado. El militar no improvisa. Entonces tiene que planificar. Y así, en base al cumplimiento de esa orden, sale de ese comunicado, se dirige al comando de jefe y elaboran la orden. Emiten la orden. Y no lo pudimos presentar porque para hacer un requerimiento de este tipo de documentos se tarda 2 meses.
y solo teníamos 40 días. Cuando le tuvimos que presentar, y esto le digo en honor a la verdad, un documento militar, señor presidente, en la parte superior está la hora, fecha, en la parte superior derecha. No firma en un documento operativo o no coloca el nombre del comandante. Dice, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, firma. Y ahí, ¿quiénes lo elaboran ese documento? Yo ahí no participo en eso. Imparte la orden a través de ese puesto comando que se había establecido desde el 21 de octubre en el comando en jefe. Porque el ministro de Defensa ordena que haga eso, para que él controle. Entonces, desde ese momento, ese puesto comando estaba funcionando y las órdenes daban directo hacia los comandantes de los comandos estratégicos operativos. Como comandante de fuerza, yo me sentaba ahí atrás y escuchaba las órdenes que el ministro y el comandante en jefe emitían o coordinaban con ellos. Esa es la participación mía en ese momento. Ahora, ¿recibió una orden? No recibí. En honor a la verdad, señor presidente, si yo hubiese dado una orden, ninguno de mis camaradas estarían detenidos. Yo hubiese asumido. Porque así es un militar. Habla con la verdad. En ese sentido, no participo porque no me dice nada, no necesitaba ningún medio logístico. El día 11 en la noche salen. El día 12, de lo que indican que había operaciones, desconozco a quién ha dado órdenes. Porque yo estaba en Miraflores, me llamaba el general Calimán, un rato venía. ¿Por qué? Porque el ministro iba a estar ahí. Entonces, cuando una parte de los acusadores nos dice, como hacía referencia al ministro, si se cumpliría esa tesis que dice, señor presidente, ¿por qué el ministro de Defensa, si ya era la autoridad máxima que podía dar disposiciones o que estuvo hasta las 11:30 con nosotros, por qué no el ministro tomó una acción disciplinaria? Usted como autoridad máxima, si es que tenía competencia, al ver un acto ilícito que en ese momento había cometido, dio el comunicado para salir, que hagan operaciones conjuntas con la policía, está mal, está violando la norma. Si tenía esa autoridad, lo relevaba, pues. O es que simplemente vio y él mantuvo una relación cordial hasta las 11:30 con nosotros en el comando en jefe. Salió el presidente o el expresidente en el avión, ya hacia el Paraguay, se despide, hasta luego, hasta luego. ¿De qué coordinación podríamos tener? ¿O qué acto de insubordinación? Porque en la mayoría de los artículos no cumplió la disposición del ministro. Incluso una declaración de una parte de la acusación indica: el ministro no estaba de acuerdo con la ejecución de operaciones conjuntas con la policía. Totalmente falso, no sé de cómo, de dónde sale. Estoy hablando en honor a la verdad. Asimismo, esa acción, señor presidente, dentro de eso, después indica que eso era una coordinación de todo. Además, en esa coordinación, en su declaración hoy también lo vuelve a repetir la señora Áñez. Dice: el comandante en jefe me ha tratado mal. Si había esa coordinación desde el 10 y la señora Áñez llama a las 5:30 de la policía, porque así en su declaración está. ¿Dónde hay esa coordinación? Si ya había una coordinación, sí, señora, haga. Lo trata mal, lo cuelga el teléfono. Ella indica al comandante en jefe. Y yo no estaba en ese lugar. Entonces, de todas esas cosas se me acusa y cuando entran a identificar las faltas, se establece una serie de artículos que hubiese vulnerado en cuanto a la norma, que incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias. Pero incluso es anecdótico, si usted revisa la ley orgánica del artículo 62, señor presidente, muy respetuosamente, que revise el artículo 62, me dice que no he cumplido ni una de esas funciones. Son 10, creo, las funciones que tienen los comandos de fuerza. En esas funciones, señor presidente, todas son administrativas: prepare planes educativos, haga acción cívica. ¿Qué violado eso? Parece anecdótico, pero es así. Por eso le indicaba, es probable que por un desconocimiento o por no conocer a fondo el problema indican. Otro artículo que es vulnerado, indica que el comandante en jefe tiene rango de ministro y recibe órdenes del presidente. ¿Qué es violado en eso? No sé. Y a las organizaciones de las Fuerzas Armadas
el artículo 143, el 16, 30, y todo lo que se refiere a organización, los he vulnerado. No sé, señor presidente. Eso es un resumen, espero no haberme olvidado de todo lo que quería recalcar en esta mi declaración. Y para concluir, señor presidente, quiero indicarle algo. Yo como militar de honor he ido a golpear las puertas de la fiscalía. Yo no tenía citación, no tenía nada. He ido a golpear la puerta de la fiscalía a las 8 de la mañana, un 15 de marzo. En la fiscalía me hacen esperar unos 15, 20 minutos en la puerta. Yo con mi carnet, yo soy el general Mendieta. Me hacen ingresar a la fiscalía, me tienen un cuarto, otros 20 minutos. Después me toman mi declaración. Por cierto, los investigadores, excelentes, caballeros para poder tratar a la gente. Entonces, termino mi declaración y no, en ese momento, por primera vez me presentaba esto, me dice, se presenta un fiscal, me dice usted, yo no estoy de acuerdo con esto, pero somos una comisión fiscal, queda detenido. ¿Pero qué he hecho? ¿No? Queda detenido con celdas y estoy 1 año y 3 meses acá. Durante el proceso, señor presidente, me acusan, desdoblan el proceso. Primero, golpe 1, entra golpe 2 y el golpe 2 en las acusaciones del Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y de la Asamblea. No figura mi nombre, no figura. Y en una de sus consideraciones, lo que le he explicado al inicio dice, en el análisis, en las conclusiones que se realiza en este procedimiento, se puede identificar que hay coautores y hay subalternos. Eso dice. Nada más, no existe mi nombre. Me hacen declarar. Declaro, yo pregunto mi defensa técnica, pero no está acá su nombre. No, igual declaro. ¿Qué preguntas? Las mismas que me hicieron en el golpe. La segunda, esa declaración fue acá. Me llevan a la FELCC, otra declaración, pero aquí tampoco está mi nombre en esto, ¿no? Declaro. ¿Qué preguntas? Las mismas que me hicieron en el golpe 1. O sea, nada que ver con esto. Ya en la acusación formal sale lo del helicóptero, que es lo único que me dice, ¿no? Que es vulnerable. Y le he indicado, si eso es un delito, acepto mi responsabilidad. Pero no creo que sea delito que en alguna norma que le diga autorizar la TSA sin conocer quién viene, ninguno de los eventos. Acepto mi responsabilidad en ese sentido, si es que yo soy culpable en eso. Entonces, y aquí estoy ese tiempo, tengo una familia y muchas cosas por poder solventar y trabajar. Pero, como le indicaba, como militar de honor he cumplido mi deber, he cumplido con todo lo que me ha exigido. He sacrificado mi vida durante 35 años, he servido a mi país con honor, con honestidad, y pues si el destino y Dios ha querido esto, estoy acá cumpliendo una sanción que desde mi punto de vista es totalmente inocente. Muchas gracias por escucharme, le quedo muy agradecido y que Dios le bendiga. Muchas gracias. Se tiene presente lo expresado por parte del señor general Jorge Pastor Mendieta Jesufino. En tal virtud, conforme lo dispone el artículo 356 en su parte ínfine, se declara formalmente cerrado el debate y los miembros de este tribunal pasan a deliberar de manera ininterrumpida hasta dictar la correspondiente resolución, debiendo las partes procesales, mediante vía virtual, a través del sistema Cisco Webex, estar conectados a la audiencia hasta que el tribunal emita la resolución que corresponda conforme a ley. Señora secretaria, proceda a la Cámara y debiendo las partes procesales estar en la sala virtual. Gracias, tengan perfecta. Sí, doctor, puede retirar.
Esas fueron las palabras de los diferentes abogados antes de que se cierre los alegatos finales en el caso Golpe 2 para que el tribunal pueda deliberar para emitir una sentencia. Esta jornada declararon Yanine Áñez y los ex jefes militares. Pasado el mediodía, el tribunal en el que se juzga el denominado caso Golpe 2 dio por concluidos los alegatos finales tras las declaraciones de Yanine Áñez y los ex jefes militares. Los juristas entran ahora en una etapa de deliberación, tras lo cual se espera la resolución final. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que pase? ¿Cuál será la sentencia final por este caso Golpe 2? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.